tal a todos? Soy Juan Snyder Casilla, quien les habla este instante. Hoy les vengo a traer una nueva historia en este video, que es el sombrero de copa. Que espero que este video les guste y les regales un buen like. Así que sin más por el momento, empecemos con este video. El sombrero de copa. Lo único que se necesita para convertirse en un buen filósofo es la capacidad de asombro. Sofía dio por sentado que la persona que había escrito las cartas anónimas volvería a ponerse en contacto con ella. Mientras tanto, optó por no decir nada a nadie sobre este asunto. En el instituto le resultaba difícil concentrarse en lo que le decía el profesor. Le parecía que solo se hablaba de cosas sin importancia, porque no hablaba de lo que es el ser humano, o de lo que es el mundo, y de cuál fue su origen. Tuvo una sensación que jamás había tenido antes en el instituto, y en todas partes de la gente se interesaban solo por cosas más o menos fortuitas. Pero también había algunas cuestiones grandes y difíciles, como estudio era mucho más importante que las asignaturas corrientes del colegio, pues conocían a alguien las respuestas o preguntas de este tipo. A Sofía al menos le parecía más importante pensar en ellas que estudiarse de memoria los verbos irregulares, pues cuando sonó la campana al terminar la última clase, salió tan deprisa del patio de Jorun, tuvo que correr para alcanzarla. Al cabo de un rato, Jorun dijo: «Vamos a jugar a las cartas esa tarde». Sofía se encogió de hombros. Creo que ya no me interesa jugar a las cartas. Jorun puso una cara como más si se hubiese caído de la luna. «¡Oh, no! ¿Quieres que juguemos al badminton?» Sofía mira fijamente al asalto y luego a su amiga. «Creo que tampoco me interesa mucho el badminton». «Pues vale». Sofía detectó una sombra de amargura en la voz de Jorun. «¿Me podrías decir entonces qué es lo que tan repartes mucho es importante?» Sofía negó con la cabeza. «Perdón. Es un secreto». «¡Wow! Seguro que te has enamorado». Anduvieron un buen rato sin decir nada. Cuando llegaron al campo de fútbol, Jorun dijo: «Cruzó por el campo. Ese era el camino más rápido para Jorun, el que tomaba solo cuando tenía que irse rápidamente a casa para llegar a alguna reunión al dentista». Sofía se sentía triste por haber herido a su amiga. ¿Pero qué podría haberle contestado? Pues que de repente le interesaba tanto qué era y de dónde surgía el mundo, que no tenía tiempo de jugar al badminton. ¿Le habrá entendido su amiga? Pues porque era difícil intentarse por las cuestiones más importantes y de alguna manera más corrientes de todas. Pues al abrir el buzón notó que el corazón le latía más deprisa. Al principio solo encontró una carta de blanco y unos grandes sobres amarillos para su madre. ¡Qué pena! Sofía había esperado ansiosamente una nueva carta del remitente desconocido. Al cerrar la puerta de la verja, descubrió su nombre en el cerrar de la puerta de verja. Descubrió su nombre en uno de los sobres grandes. El dorso, pero donde se abría, ponía curso de filosofía. Tratarse como mucho cuidado. Sofía corrió por el camino de gravilla y dejó su mochila en la escalera. Metió las demás cartas bajo el felpudo.
Salió corriendo al jardín y buscó refugio en el callejón. Ahí tenía que abrir el sobre grande. Shere Khan vino corriendo detrás, pero no importaba. Sofía estaba segura de que el gato no se chivaría. En el sobre había 3 hojas, grandes escritas de máquinas y unidas en un clip. Sofía empezó a leerlas. Y bueno, así termina la segunda parte del mundo de Sofía con el sombrero de copa. Y bueno, ahora voy a hablar sobre un tema bastante confuso para algunas personas que van a empezar este año filosofía. ¿Qué es filosofía? Bueno, querido amigo, muchas personas tienen distintos hobbies, una colección de monedas antiguas o sellos. Pues a otros les gustan las labores y otros emplean la mayor parte de su tiempo libre en la práctica de algún deporte. Pues a muchos les gusta también la lectura, pero los que leen es muy variado. Unos leen solos periódicos o cómics, o a algunos les gustan las novelas y otros prefieren pues libros sobre distintos temas, tales como la astronomía, pues la fauna o los inventos tecnológicos. Pues aunque a mí me interesen los caballos o las piedras preciosas, pues no puedo exigir en que todos los demás tengan los mismos intereses que yo. Así que, por ejemplo, si a mí me gusta leer guitarra, me gusta leer música, yo no tengo por qué decir a la otra persona que lea lo mismo que yo. Porque muchas veces lo hacemos, le decimos, hey, lee este libro, y si no quiero, debes respetar también eso. Respetar lo que uno lee. Y bueno, pues no obstante, algo que debería interesarle a todo el mundo es que si existe algo que conociera a todos los seres humanos, independientemente de quienes sean o de en qué parte del mundo vivan. Si querida Sofía, hay algunos cuestionamientos que deberían interesarte a todo el mundo. Sobre estas cuestiones tratan de este curso. ¿Qué es lo más importante en la vida? Si preguntamos a una persona que se encuentra en el límite del hambre, pues la respuesta será comida. Si dirigimos a la misma pregunta a alguien que tenga frío, pues la respuesta será calor. Y si preguntamos a una persona que se siente sola, la respuesta seguramente va a estar con estas personas. Pero con todas estas necesidades cubiertas, hay todavía algo que todo el mundo necesite. La filosofía opinan que sí, opinan que el ser humano no vive solo de pan. Es evidentemente que todo el mundo necesita comer. Obviamente todos necesitamos comer, los animales, todos. Y todo el mundo necesita también de humor y cuidados. Obviamente todos. Pero aún no hay algo más que todo el mundo necesita. Necesitamos encontrar una respuesta a quienes somos y por vivirnos. Interesante, ¿verdad? Pues por lo que vivimos no es. Pues por lo tanto, un interés tan fortuno o tan casual como por ejemplo, que este tipo estaba preocupado por algo que han interesado a los seres humanos desde que viven en este planeta, es cómo ha nacido el universo. El planeta y la vida aquí son preguntas más grandes y más importantes. Obviamente sí son grandes e importantes. Que quién ganó más medallas de oro en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno. La mejor manera de aproximarse a la filosofía es plantear algunas preguntas filosóficas. Por ejemplo, ¿cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de la que sucede? ¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Cómo podemos solucionar los problemas de este tipo? Y ante todo, ¿cómo debemos vivir? Eso tenemos que responderlos allá en casita. Repito, las preguntas filosóficas. ¿Cómo se creó el mundo? Háganse esas preguntas. ¿Cómo se creó el mundo?
¿Existe la voluntad o intención detrás de lo que sucede? ¿Hay otras vidas después de la muerte? ¿Cómo podemos solucionar los problemas de este tipo? Y ante todo, ¿cómo debemos vivir? Esas preguntas, démela aquí abajo en los comentarios. Se me haría bastante bueno. Así que amigos, esas preguntas que acaban de escuchar, póngamelas aquí abajo en los comentarios. Pues en todas las épocas los seres humanos se han hecho preguntas de este tipo. Pero no se conoce ninguna cultura que lo más importante pues lo más importante es, no obstante, pues la historia nos muestra muchas respuestas. Pues vemos que resulta más fácil hacerse preguntas filosóficas que contestarlas. Pues también hoy en día cada uno tiene que buscar sus propias respuestas a esas mismas preguntas. No se pueden consultar en la enciclopedia para ver si existe Dios o si existe otra vida después de la muerte. La enciclopedia tampoco nos proporciona una respuesta como debemos vivir. No obstante, a la hora de formar nuestra propia opinión sobre la vida, puede resultar una gran ayuda o leer lo que otros han pensado. La búsqueda de la verdad que emprende la filosofía podría compararse de quizás con una historia policíaca. Unos opinan que Andersen es el asesino, otros creen que es Nielsen o Jepsen. Cuando se trata de un verdadero misterio policíaco, puede ser el policía llegue a descubrirlo algún día. Por otra parte, también se puede ocurrir que nunca lleguen a desvelar el misterio. No obstante, el misterio sí tiene solución. Todos los misterios tienen solución. Por ejemplo, la historia del Titanic tuvo solución. Todo eso tiene solución. Aunque pues una pregunta resuelta difícil de contestar, puede sin embargo pensarse que tiene una y solo una respuesta correcta, o existe una de la especie de vida después de la muerte o no exista. Pues a través de los tiempos, la ciencia ha solucionado muchos antiguos enigmas. Hace mucho tiempo era un misterio sobre cómo era la otra cara de la luna. Cuestiones como esa eran difícilmente dificultables, pues la respuesta dependía de la imaginación de cada uno. Pero hoy en día sabemos con exactitud cómo es la otra cara de la luna. Ya no se puede creer que hay un hombre en la luna o que la luna es un queso. Pues uno de los viejos filósofos griegos que vivió hace más de 2000 años pensaba que la filosofía surgía debido al asombro de los seres humanos. Al ser humano le parece tan extraño existir que las preguntas filosóficas surgiesen por sí solas, opinaba él. Es como cuando contemplamos juegos de magia. No entendemos cómo puede haber ocurrido que lo hemos visto. Y entonces nos preguntamos justamente eso. ¿Cómo ha podido convertir el prestigiador un par de pañuelos de seda blanca en este conejo vivo? A muchas personas en el mundo les resulta tan inconscientemente como cuando el prestigiador saca un conejo del sombrero de copa que hace un momento estaba completamente vacío. En cuanto al conejo, entendamos que la prestigiador tiene que habernos engañado. Lo que nos gustaría desvelar es cómo ha conseguido engañarnos. Tratándose del mundo, todo es un poco diferente. Sabemos que en el mundo no es trampa ni engaño, pues nosotros mismos andamos por la tierra formando una parte del mismo. En realidad nosotros somos el conejo blanco que se saca del sombrero de copa. Pues la diferencia entre nosotros y el conejo blanco es simplemente que el conejo blanco no tiene sensación de participar en el juego de magia. Nosotros somos distintos. Pensamos que participamos en algo misterioso y nos gustaría
desvelar ese misterio. PD, pues en cuanto al Consejo Blanco, quizá convenga comprarlo con el universo entero. Los que vivimos aquí somos unos bichos minúsculos, que vivimos muy dentro de la piel del conejo, pero por la filosofía intentan subirse por encima de esos finos apellidos para mirar los ojos al gran prestigiador. ¿Quién había traído la carta? No podía ser la misma persona que había enviado el postal a Eileen Moore, pues el postal llevó sello y sellos. El sobre amarillo había sido metido directamente en el buzón, igual que los dos sobres blancos. Sofía miró el reloj solo eran las 3 de la mañana menos 4. Faltaban casi 2 horas para que su madre volviera del trabajo. Sofía salió de nuevo al jardín y se fue corriendo hacia el buzón. Y si había algo más. Encontró otro sobre amarillo con su nombre y miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Se fue corriendo hacia donde empezaban el bosque y miró fijamente al sendero. Tampoco ahí se veía un alma. De repente le pareció oír el crujido de alguna rama en el interior del bosque, pues no estaba totalmente segura. Sería imposible que, todos modos de correr detrás de que alguien intentaba escapar. Sofía se metió en casa de nuevo y dejó la mochila del correo por su madre. Subió deprisa a su habitación, sacó la caja grande donde guardaban las piedras bonitas y las echó al suelo y metió los 2 sobres grandes en la caja. Luego volvió al jardín con la caja en los brazos. Antes de irse, sacó la comida para Sherkan. Missy. De vuelta en el callejón, abrió el sobre y sacó varias nuevas hojas escritas a máquina. Empezó a leer. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, regálenle un buen like. Así que ya que saben más o menos de la filosofía, opinen allá en los comentarios todo eso. Espero que les haya gustado este video y le regales un buen like. Amigo, sigue leyendo. Lee, porque leer es bueno para tu salud mental. Nos vemos, como siempre, en otro capítulo de El Mundo de Sofía. Muchas gracias.